Nicole Pichardo, una joven de Santo Domingo Oeste, la circunscripción número 3, una joven de 25 años, aspira a ser diputada. Y la tenemos aquí en el Cafecito con Diario Libre para que nos convenza y nos explique por qué elegir a una mujer tan joven como tú, cuáles son tus propuestas. Bienvenida. Y haciéndole la salvedad que él hace 4 de Santo Domingo Oeste. Bienvenida, Nicole. Ay, Gracias. no. La circunscripción número 4. Bueno, son 26. Pero ya cumplítelo. ¿En qué mes en cumpliste? noviembre cumplí 26. Pero Sí. bien. Es importante que la ciudadanía sepa que la edad mínima, según la Constitución, para aspirar al Congreso son 25 años. Así que yo tengo un año de experiencia extra para aspirar. Okay. Pero tú tengo entendido que tienes también cierta experiencia en el Congreso, que Sí. hiciste algún trabajo ahí. Yo me acerqué a las discusiones públicas por el activismo social y político, específicamente por los derechos de las mujeres y las niñas dominicanas, para acabar con esta violencia que hay en República Dominicana hacia las mujeres y las niñas. Y en el activismo me di cuenta que si eso no tiene un brazo político que escuche esa movilización, esas ideas, esa exigencia, ese horizonte de un mejor porvenir, si la clase política no escucha, se queda corto. Entonces ahí yo decido dar el paso hacia la política electoral de la mano de la experiencia en la campaña de José Lázaro Rodríguez como su voluntaria, nuestro diputado de la circunscripción número 1, más votado. Y luego de que José Horacio gana la curul, me contacta y me dice que me quiere en su equipo de comunicaciones. Y yo a lo que digo, bueno, vamos a darle, porque yo tenía muchas ganas de ser diputada y yo quería conocer el Congreso desde dentro antes de aspirar. Y ahí trabajé 2 años en su oficina y han sido uno de los años más maravillosos de mi vida. Yo aprendí tanto y me da mucha risa porque mis padres decían, yo creo que esta, después de que vea lo que pasa ahí dentro, no va a querer entrar nunca. Todo lo contrario, me inyectó un sentido de urgencia y de responsabilidad, que por eso hoy estoy aquí aspirando a representar mi municipio, Santo Domingo Oeste. Nicole, y cuéntanos un poco participaste en los debates. ¿Cómo ha sido ver que hay tantos aspirantes con ideas tan conservadoras desde tu punto de vista, que eres una diputada joven y con ideas muy progresistas? Yo creo que estamos en una coyuntura única, donde el dominicano está entendiendo que la política tiene que cambiar, principalmente porque el elector está cansado de la politiquería. Está cansado de la vendedera de sueños, está cansado de la caravana ruidosa y la basura que dejan, están cansados, pero están muy desesperanzados. Y tienen todas las razones para estarlo, porque uno siente que no es escuchado, uno siente que siguen ganando las mismas personas y uno siente que el día de las elecciones es como un pleito enorme que termina en un desenlace donde terminamos siempre la ciudadanía desaventajados. Entonces, cuando yo veo que se están empezando a hacer esos debates del CODES, yo los solicito públicamente que se hagan en Santo Domingo Oeste. Y es la primera vez en la historia que los candidatos al Congreso de Santo Domingo Oeste debaten. Y luego viene la gente que me decía, nadie va a ver eso, en nuestro municipio la gente no vota así. Señores, yo he estado volanteando en los últimos meses intensamente y después del debate he encontrado motoristas, maestras, estudiantes de escuela que me dicen, yo te vi en el debate. Entonces estamos en una coyuntura única y para mí como candidata joven, que joven no necesariamente significa mejor, pero porque la juventud es un cascarón efímero, porque la idea es que todos vamos a envejecer, pero joven con ideas nuevas y nuevas formas de hacer política, rompiendo con ese clientelismo tan burdo y absurdo que deshumaniza al ser humano. Esa es la juventud que queremos en la política, no la que viene a hacer lo mismo que se hizo en el pasado, no las mujeres también que vienen con los mismos comportamientos y discursos machistas. Queremos mujeres, jóvenes, hombres de todas las generaciones que vengan a hacer un relevo generacional, sí, pero un relevo ideológico y pragmático de la forma en la que se hace política. Entonces, para mí, las ideas progresistas son tan importantes porque ser progresista lo que significa es que tú crees, uno, en el progreso de la nación y dos, que ese progreso va a pasar en la medida en la que dignifiquemos los servicios públicos. O sea, el progresista defiende el rol del Estado, reconoce que un país avanza con diversos actores como el sector privado, el sector público, la ciudadanía, pero reconoce que el Estado no es cualquier actor y que el Estado tiene una responsabilidad de estar, como lo dice su nombre. Entonces, la escuela pública es el Estado. Entonces, la escuela pública debe ser el nivelador de desigualdad por excelencia. ¿Y cómo tú haces porque esas ideas, o sea, tú tienes ideas, tienes propuestas, pero estás aspirando en un municipio donde vive mucha gente, clase media, clase baja. Muy diverso. Muy diverso y que eso requiere un costo en campaña publicitaria. ¿Cuál es tu estrategia para tú llegarle a toda esa gente?
Lo primero es que en todos los lugares hay personas pensantes. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer si queremos cambiar la política es deshacernos de los sesgos. A veces creemos que no, la idiosincrasia de este municipio es así, la idiosincrasia de estas personas son así. No, o sea, yo ya lo sabía, pero en estos meses de campaña yo lo he confirmado. En todo lugar hay gente pensante que quiere escuchar ideas en política, quiere volver a aquella política de los mítines, donde la gente se reunía masivamente a escuchar las ideas de un candidato. No donde el candidato se montaba en la última jipeta que no puede comprar ni el 2% de la población a decir adiós, porque esto no es la realeza. Y a tirar besos. Y a tirar besos. Esta no es la realeza, esta es la política de las ideas. Un certamen de belleza. Exacto, entonces eso es lo que sale caro. El jipetón, la parafernalia. ¿Qué hace Nicole Pichardo junto a su equipo de voluntarios? Porque esto no se hace solo, señores. Esto requiere, como dicen los gringos, it takes a village. Esto requiere un pueblo que te ayude. Primero, articular voluntarios. ¿Cómo hemos atraído a los voluntarios? Hay una analogía que me gusta usar mucho, que es que la flor no sueña con la abeja. Ella florece y luego la abeja llega. Nosotros empezamos a poner nuestra idea allá afuera, a los medios que nos han invitado, que agradecida con esa cobertura, diciendo lo que pensamos, la visión que tenemos del país. Y las abejas han ido llegando solitas al jardín. ¿Por qué? Porque las ideas tienen poder de mover voluntad. Entonces, estos voluntarios nos ayudan en el territorio. Digamos que hay uno de la Altagracia, hay uno del Abanico, hay una persona que vive en Las Caobas, otra vive en Alameda. Nos han ido presentando a sus vecinos y hemos crecido con redes como las hormiguitas por abajo. Pero también las redes sociales. Las redes sociales vinieron a democratizar, de cierta forma, la publicidad política. Porque poner un cartel o poner una valla es muy, muy caro. Mucho más para la candidatura como la mía. Entonces, ¿qué hacemos en redes sociales? Cuando la gente nos dona 500 pesos a la cuenta de campaña, se deja de beber una cerveza un viernes para darnos su dinerito a nosotros. Señores, con $5 yo pongo una publicidad que llega a miles de personas. Pero para que llegue a miles de personas tiene que ser bien pensado ese contenido. Y ahí también agradezco a mi equipo de comunicación voluntario que me ayuda a idear formas de llegarle a la gente. ¿Y por qué somos tan buenos en eso, modestia aparte? Porque nosotros estamos hablando a la gente como nos hubiese querido que nos hablen a nosotros. Y entonces estamos conectando y estamos tejiendo. Y nosotros, yo te puedo decir cuánto hemos gastado en 8 meses de campaña. ¿Cuánto han gastado? 1.400.000 pesos. Y eso viene todo de donaciones. Viene de donaciones, viene de venta de artículos, viene de actividades de recaudación de fondos, viene de personas que viven, por ejemplo, en Estados Unidos y se preocupa su país y ven la donación como una forma de aportar a la arena política. Pero ¿y el partido? Porque al partido le toca un dinero también para... Bueno, Opción Democrática empezó a recibir fondos públicos en enero y nosotros empezamos a hacer la campaña en junio. Y imagínate tú todo el tiempo que pasó y nosotros sin dinero público. Entonces, ahora también Opción Democrática es un partido pequeño y no recibe muy buena cantidad de dinero. Y hay más candidaturas. Y si nosotros defendemos la equidad en la arena política, así mismo distribuimos los fondos de manera transparente a lo interno del partido. Pero entonces te ha tocado aunque sea poco. Sí, ha tocado. Y lo bueno de que ha tocado del partido no es solamente que ha tocado en un monto líquido o un dinero efectivo, sino el equipo de comunicaciones del partido, que nos ayuda a preparar guiones para los videos, nos consigue entrevistas, Paola Mateo, que es una estrella, Guillermo Casado, y el partido aporta algo. Miren, el otro día yo estaba en la UAS, en una charla con diferentes candidatos de diferentes partidos políticos, y a mí me apena mucho que el discurso todavía sea que nadie va a hacer nada por ti en política, tú tienes que bandeártela solo, en la política tú tienes que echar para adelante. Ese discurso individualista y encima como satanizador de la política, yo no creo que nos hace bien. Yo no puedo decir nunca, sería muy desconsiderado de mi parte decir que Opción Democrática no ha hecho nada por mí, simplemente porque no me dio fondos, por ejemplo, si hubiese sido el caso. En Opción Democrática está el talento humano, está la experiencia de José Lazo Rodríguez, de Minuto a Bar Mirabal, el apoyo de los compañeros que hasta te ven en una entrevista, te vi cansada, quieres tomar, yo conozco un sitio que da masaje, te pago uno, o sea, ese apoyo es un aporte a tu candidatura también. Y yo creo que tenemos que desarmar ese discurso de que la política es el juego de sálvese quien pueda. Porque si nosotros seguimos catalizando esta sociedad individualista, que es un individualismo patológico, no vamos a progresar. Los problemas colectivos de República Dominicana requieren soluciones colectivas y articulación colectiva. Si salimos allá afuera a decirle a la gente, haz lo tuyo tú, enfócate en ti y no ayuda a nadie, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué mensaje le estamos dejando a la sociedad? Nicole, vamos a aprovechar este momento para que des algunas de las ideas que defenderías desde la Cámara de Diputados de manera breve y resumida. Miren, en el Congreso se decide todos los días el país que queremos ser. Todos los días. Se decide cuánto nos vamos a endeudar, cuánto vamos a invertir en qué y cuándo. Una de las cosas que más me emociona de llevar al Congreso es el Sistema Nacional de Cuidados.
Ustedes saben que en República Dominicana existen ya estructuras de cuidados. Si tú y yo existimos y la persona que nos ve existe, es porque alguien nos cuidó. ¿Qué estructuras tiene actualmente en República Dominicana el cuidado? Tiene el CONAPE, que es el Consejo Nacional para Personas Envejecientes, pero funciona con dinero de caridad. No tiene mucho presupuesto del Estado. Tenemos los CAIPI, que son guarderías infantiles subsidiadas para que las madres y la familia puedan dejar a sus hijos desde los 0 a los 5 años e irse a trabajar tranquilas sabiendo que están bien cuidados. Y tenemos los CAID, que son centros para terapia, pero no para cuidado de personas con discapacidad. Todo lo que estos centros no cubren se queda fuera y representa un reto para el aumento de la productividad nacional, porque una madre soltera que no tiene dónde dejar a sus hijos no se va a reincorporar al trabajo formal ni va a continuar estudiando, porque ¿con quién lo va a dejar? Y de hecho, la encuesta nacional de fuerza de trabajo lo dice. 800.000 personas están desempleadas porque tienen que cuidar y de esas 800.000 personas, 98% son mujeres. Entonces, cuando introducimos en el Congreso un proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados, garantizamos 3 cosas fundamentales. Primero, su continuidad en el Estado de estas políticas públicas, sin importar quién ocupe una silla en el Poder Ejecutivo, se van a mantener porque está blindado por una ley que, segundo, los reconoce como el derecho, como un derecho, el ser cuidado y cuidar. Y tercero, pero no menos importante, nos va a ayudar a profesionalizar el cuidado. Dígase, yo conozco a Ruth, que ella tiene un cuido en su casa, informal, en el LP9, cerca de Alameda. Ruth será capacitada por el Estado y pasará a ser empleada del Estado para cuidar. ¿Y qué pasa cuando la capacitamos y pasa a ser empleada del Estado? Que la podemos fiscalizar también su trabajo, podemos profesionalizar el cuidado, porque ahora mismo funciona con conocimiento empírico, que no es que no sea bueno, pero requiere de una mayor profesionalización para que, por ejemplo, Ruth pueda cuidar a niños con algún tipo de discapacidad, no solamente niños que encajan dentro de lo que predomina. Entonces tu propuesta es crear una ley para crear todo ese sistema de cuidado. Para integrar las estructuras que ya existen y sobre todo para profesionalizarlo, para que en el Infotep se capaciten a las cuidadoras y se le pague un sueldo digno por lo que hacen. De hecho, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ya tiene un piloto del Sistema Nacional de Cuidados, pero necesitan un proyecto de ley para que ese piloto pase a ser una política pública a nivel nacional, y a eso yo voy al Congreso. Nicole, háblanos un poco de por qué son importantes las 3 causales en el Código Penal. Para Nicole Pichardo, para Opción Democrática y para el país, porque ha sido demostrado en diversas encuestas, las 3 causales son importantes. ¿Qué son las 3 causales? El Código Penal actual dominicano es un código penal napoleónico, es de los 1800, que dice que si tú estás embarazada y decides interrumpir el embarazo porque fue fruto de una violación, pone en riesgo tu vida o se comprueba que no dará vida, si tú decides interrumpir el embarazo bajo esas 3 excepciones, tú vas a ir presa, como que eres una delincuente. O sea que hay una imposición ahora mismo en el Código Penal dominicano. Y no solo tú vas a ir presa, va a ir presa el taxista que te llevó al hospital, va a ir preso el médico que te practicó la interrupción, toda persona que involucre esto, porque lo hace ver como un asesinato. Y yo le invito a la ciudadanía, siempre que hablamos de esos temas, que tengamos un poco de empatía. No todos los embarazos se producen en el mismo contexto. No es lo mismo un embarazo deseado y buscado que un embarazo que viene fruto de años de violación de parte de tu cuidador, que está ahí para cuidarte, para hacerte sentir mejor. No es lo mismo tener un embarazo que ya se confirma que no dará vida cuando tú tienes 2 niños en tu casa. Y tú sabes que si tú mueres por culpa de ese embarazo, de ese producto que no va a dar vida, por razones de la naturaleza que nadie quiere, tú vas a dejar a tus niños huérfanos. No es lo mismo tampoco quedar embarazada y darte cuenta en el embarazo que tienes leucemia y que tienes que elegir entre continuar con el embarazo o la quimio. Entonces, las 3 causales no son más que una excepción para que la mujer o la niña, acompañada de consejería y seguimiento y psicología, pueda decidir si sí o si no. No son una imposición, que es ahora lo que hay, una imposición. Usted tiene que parir sí o sí. Las 3 causales te dicen, tú decides, porque tú tienes el criterio sobre tu vida y tú sabes lo que conviene para ti, para tu familia e incluso para tu futuro. Una persona que es madre ahora, que está embarazada ahora y que no puede dar a luz porque el embarazo, por ejemplo, no dará vida porque tiene 2 cráneos, porque no tiene corazón, porque no tiene estómago, porque tiene algún impedimento natural que vino con la concepción, podrá dar vida en el futuro si se le da la oportunidad. Pero si se muere esa criatura dentro de ti y tú sufres una preeclampsia, por ejemplo, tu futuro se ve tronchado del de tu familia. Entonces yo creo que nosotros tenemos que, cuando hablamos de las 3 causales, hacerlo con mucha empatía,
No es que usted tiene que estar de acuerdo, no es que usted tiene que hacerlo si usted quiere, no, es que usted tiene que entender que no todo ocurre siempre como se espera y que la persona que tiene que tomar esa difícil decisión, porque lo es, para una familia, para cualquier persona, merece nuestro acompañamiento, nuestra comprensión, no que le juzguemos. Pero antes de terminar de hablar de la terapia causal, yo quiero hablar de algo que el movimiento feminista dominicano, las luchas por las mujeres y los derechos de las niñas, hemos hablado por mucho tiempo. Incluso hay una portada del Listín Diario viejísima, de hace como 30 años, que habla de esto. Y es la educación sexual integral. Esa portada hablaba de la necesidad de esto. ¿Por qué? Nosotros necesitamos crear en República Dominicana un clima de justicia reproductiva. Que las personas cuenten con la información para saber cuándo, con quién, cuántos y si tener o no hijos. Eso va a revolucionar el desarrollo de República Dominicana. ¿Por qué? Porque va a impartir desde las escuelas, desde que somos pequeños, información sobre nuestro cuerpo, sobre el respeto al cuerpo de los demás. Nos dará el lenguaje para poder denunciar el abuso sexual e identificarlo, que es un delito que va en aumento. Si vemos las estadísticas de la Procuraduría General de la República, cada año se denuncian más incestos. Entonces, ahora mismo no contamos con esa información porque no lo enseñan a nivel masivo en las escuelas dominicanas, no está en la currícula educativa. Y tampoco podemos educar a los padres y a los maestros a cómo recibir estas denuncias de abuso sexual porque no tienen la información de qué hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Termina siendo tapado, olvidado y la víctima termina teniendo que convivir con su agresor, que a veces es su profesor, que a veces es su padre, que a veces es su tío, que a veces es el director de la escuela. Entonces, cuando nosotros tengamos educación sexual integral y vamos enseñando sobre educación sexual integral para la vida a medida que los estudiantes van creciendo, ya en el último año de la escuela se va a hablar sobre anticoncepción, sobre planificación de vida, sobre con quién o no tener hijos, cómo identificar una relación sana, cómo no tolerar abuso en las relaciones. Todo eso debe enseñarse en las escuelas, además de en el hogar, porque no todos los niños comparten un hogar, no todos los adolescentes viven en un hogar. Entonces la escuela pública es el nivelador de desigualdad por excelencia y tenemos que trabajar para que todo el que salga de la escuela pública salga con los mismos conocimientos que quien tuvo la dicha de tener en el hogar. Bueno, Nicole, yo te puedo decir que eso es muy importante, eso de la educación sexual en la escuela, porque en mi caso cuando estaba en bachiller, ¿Qué te dijeron? No inventes. yo veía, no, eso casi ni se tocaba en la escuela, eso no sin embargo, tú veías como de manera cíclica compañeras de uno, séptimo, octavo, primero de bachiller, iban saliendo embarazadas y iban saliendo de la escuela. Entonces, como que eso era un tema totalmente oculto, pero los frutos de ese tema que nadie hablaba y del que nadie te educaba, tú los ibas viendo cómo iban surgiendo, como que algo estaba pasando que no se estaba conversando. Pero yo quería preguntarte, Nicole, porque tú tienes un discurso de que serías una diputada diferente. Claro. Tú me hablabas ahorita de algo de las cosas que tuviste en el Congreso, de cómo funciona. ¿Cómo es el Congreso actualmente? ¿Cómo tú lo ves? El trabajo de los legisladores y qué es lo que tú harías diferente para corregir eso. La respuesta que te voy a dar va a dar mucha risa. Pero lo primero que yo voy a hacer diferente es que yo voy a ir, yo voy a asistir. Porque en el Congreso hay una abstención muy fuerte, muy principalmente de diputados de Santo Domingo Oeste. Y eso troncha el trabajo legislativo, porque si tú no tienes quórum, tú no puedes aprobar ningún informe, ninguna comisión. Entonces, lo primero que Nicole Pichardo va a hacer es que va a ir. Y yo quiero que los periodistas como ustedes fiscalicen las asistencias de los diputados porque hace falta. Y esa propuesta que hace tu partido de una serie de reducciones, pero quisiera saber si también se podría incluir fiscalizar un poco más la participación de los diputados, porque realmente no se necesitan excusas para faltar, no se necesita que estén en comisiones, no se necesita que vayan a hacer trabajo y mensualmente cobran su salario. Entonces, eso debería de incluirse también en una eficientización del cualquier Congreso. excusa vale, eso es decir estoy enfermo ya. Bueno, pero tú tienes un diputado que estaba extraditado en Miami cobrando por narcotráfico. Y reclamando. Y reclamando su sueldo. Entonces, lo primero que hay que hacer es ir. Lo segundo que hay que hacer es reducir esa cantidad de diputados, porque es absurda. Que nosotros tengamos más diputados que países que nos doblan el porcentaje en población es ridículo y es un gasto innecesario. Sobre todo porque entorpece el proceso legislativo. Nosotros tenemos una muera legislativa muy alta por eso. Entorpece el proceso. Y tercero, las ayudas sociales. En la Constitución dice que el rol de los legisladores es legislar, fiscalizar y representar. Yo quiero que alguien me diga cuál de esas tres dice que hay que dar habichuela con dulce. O domplines. O canasta. A ver, o canasta.
Claro que nosotros tenemos un país que tiene mucha miseria y yo no juzgo a quien pide. Pero sí los diputados caemos en ese juego de estar dando cuando hay instituciones que ya funcionan para cubrir estas necesidades básicas. Nunca vamos a superar esta desigualdad porque estamos creando un parche, un parche, un parche. Y lo digo porque recuerdo que el primer año que entré a trabajar en el Congreso fue en el 2021. Le dieron 300,000 pesos a los diputados para el Día de las Madres. 300,000 pesos que nadie fiscaliza, ni el presidente de la Cámara de Diputados, ni el personal administrativo. O sea que yo puedo decir que lo tomé para darle a las madres de mi municipio, no sé ni qué, cuando las madres lo que quieren es educación pública de calidad, seguridad, calles alumbradas, parque para los niños. Eso es lo que quieren las madres. Tiempo para ellas, más guarderías para que ellas tengan tiempo para ellas. Nadie fiscaliza si yo usé esos 300,000 pesos para irme a esquiar a Colorado, por ejemplo. Y es un dinero líquido de nosotros que lo pagamos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Nosotros en Opción Democrática, desde la campaña de José Horacio Rodríguez, rechazamos las exenciones. ¿Por qué un diputado tiene derecho a importar un vehículo sin pagar un peso? Cuando yo soy mujer y yo pago impuestos cada vez que compro una toalla sanitaria. ¿Por qué? ¿Por qué un diputado necesita importar un vehículo de lujo? Y todos sabemos lo que hacen los diputados con las exenciones, que la venden. Bueno, ellos dicen Claro. que porque ellos, los que están en el interior, tienen que viajar mucho. Bueno, pues entonces que compren un vehículo como cualquier ciudadano y que anden en ese vehículo. No, o que pongamos un tope. Pongamos que sí que vamos a poder importar vehículos de lujo. Pongamos un tope. Que no sea, es que no tiene que ser un vehículo de No lujo tiene para que ser un ellos ir vehículo al de lujo, interior. perdón, eso es lo que quería decir. Pongamos un tope. Es más, pongamos un vehículo estandarizado. ¿Por qué tiene que ser de acuerdo al gusto de cada quien? Esto no es una boutique ni un desfile de Y la cosa es que superestrellas. si tú lo necesitas, y si tú no lo necesitas, no lo uses. No, y que esas exenciones se han usado hasta para comprar autobuses de lujo. Pero que Eso no tiene es sentido. tan ridículo el tema de las exenciones, señores, porque por el simple hecho de que el 0% solo el 1% de la población puede comprar su vehículo, ¿por qué tiene que ser un diputado o una diputada? ¿Por qué? Nicole, entonces ese barrilito, ese cofrecito, Rechazado. y lo están usando, según tú, para ir a viajar y que nadie lo fiscaliza. Yo no sé para qué lo están usando, porque para saber en qué lo están usando debería haber fiscalización, pero yo no sé en qué lo están usando. Puede ser que compren mesa de dominó y que compren habichuela con dulce, pero 300,000 pesos. O sea, y no quiero como desvirtuar la conversación. Lo que quiero decir con esto es que primero, los diputados tenemos que vivir de una manera digna como todo el mundo, no como que somos de la realeza. O sea, no tiene sentido. Y además, Y ese seguro de salud especial que tienen ellos. sobre todo, es otra cosa que yo observé cuando trabajé en el Congreso. Miren, hubo una cosa que pasó mientras yo trabajaba en el Congreso que a mí nunca se me olvida. Se estaba pidiendo un préstamo para completar la línea del metro que va a llegar hasta los Alcarrizos. Yo no creo en ser oposición por ser oposición, en satanizar todo lo que hacen todos los partidos que no sean el mío. No. Yo reconozco que hay políticas públicas de este y de otros gobiernos que están funcionando y me alegra mucho que estén funcionando, porque yo soy ciudadana dominicana antes de ser política. Pero sí les digo que cuando se estaba tomando este préstamo, la discusión duró alrededor de 3 horas para aprobar o no el préstamo. Y en esa discusión fue un desfile de una pleitesía a caudillos. O sea, todo el diputado que tomaba la palabra para hablar del préstamo lo hacía para hablar de líderes del pasado o del presente. Hoy este metro existe por fulanito. Hoy este metro existe por fulano, por perencejo. Ahí nadie tomó la palabra para decir que gracias a ese metro, a llamar a la sensatez, ¿verdad? Que gracias a ese metro, la gente de los Alcarrizos va a poder dormir hasta 2 horas más diarias en la mañana, porque va a llegar más rápido a su trabajo. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiero decir. Ese Congreso es muy bueno poniéndose de acuerdo para las cosas que le convienen a ellos y muy malo poniéndose de acuerdo para cosas que no convienen a nosotros. Entonces, yo soy de la que cree que en todos los partidos políticos hay gente buena. Y hay diputados en todos los partidos políticos que son sensatos. Resalto, por ejemplo, a Magda Rodríguez, que se ha mantenido coherente siempre en su ejercicio legislativo del PLD. Pero no son la mayoría. Y por eso nosotros estamos como población desesperanzados y creemos que el Congreso no puede hacer nada por nosotros, cuando todo lo contrario, el Congreso es el contrapeso. El Congreso debemos de dignificarlo para que no sea un sello gomígrafo de quien sea que esté ocupando la silla presidencial en el momento. Y eso pasa por dignificar la representación de quien ocupa la silla en el Congreso. Muchísimas gracias, Nicole, por todo lo que nos has conversado. Definitivamente que son ideas muy interesantes, muy innovadoras, pero desafortunadamente nosotros no tenemos mucho más tiempo. Gracias por venir y gracias a ustedes por estar aquí en el Cafecito Político de Diario Libre. Gracias por sintonizar.